Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco y en el que estamos comprometidos con la libertad y la democracia en todos los países del mundo. Condenamos las dictaduras, sean de izquierdas o de derechas, y estos días hay un pueblo del mundo que se está jugando y que está peleando su libertad, que es Venezuela. Y por lo tanto, en este sentido, he considerado necesario hacer este directo. Quien siga mi canal sabe que además he estado haciendo shorts, he estado haciendo vídeos los últimos días y poner un poco en contexto lo que está sucediendo hoy, 2 de agosto. En Venezuela serían 6 horas menos, aquí en España son las 15:47. Bien, para ello tengo aquí a mi amigo Juan Carlos Pérez, que ha tenido a bien acompañarme en este directo y poder compartir impresiones. Así que, en primer lugar, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Encantado, buenas tardes, Arrachandel. Y bien, creo que, como hemos comentado antes tú y yo fuera de micro, pues es bueno hacer un contexto y explicar qué está en juego aquí. Así que nada mejor que darte la palestra para que lo puedas exponer con calma. Creo que es importante hacer un breve recorrido debido a que después del acuerdo de punto fijo que estableció la Constitución de la Cuarta República, después de haber caído Marcos Pérez Jiménez, que no cayó en 4 tardes, tardó bastante, incluso hubo un golpe que fue infructuoso, pero después al final se salió de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, incluso Rómulo Betancourt, que estaba en los Estados Unidos, acabó llegando a la República de Venezuela. Por tanto, paciencia, a pesar de lo doloroso, lo complicado, lo dificultoso. Evidentemente, lo importante es qué pasó el día 28 de julio. Muchos están estableciendo la idea respecto de lo que decidió el pueblo de Venezuela, estableciendo lo que usted ya sabe, es decir, como que Maduro ganó las elecciones y por lo tanto tiene derecho a ser el presidente, ya es el presidente, lo cual remitiría al hecho de que ha sido juramentado ya. Incluso en los países menos quisquillosos con estas cuestiones tienen un procedimiento para la garantía de los propios resultados. Evidentemente, lo importante es, para algunos, todas estas cuestiones adláteres, como por ejemplo decir, ¿veis? María Corina Machado contrató unos servidores en Estados Unidos el día 27 de julio, un día antes de las elecciones. ¿Cuándo los va a hacer? ¿El día 28 y se los va a pedir al SEBIN directamente? Eso no tendría ni puñetero sentido, porque pedírselo al SEBIN, al Corpoelecto, a CanTV es exactamente lo mismo que pedírselo a Luis Amoroso, que hay gente que tiene esa idea de, ¿no? ¿Cuál es el agente independiente respecto de las elecciones? ¿Pero qué demonios estáis hablando? Estáis comparándome como si fuera todo igual, como si fuera Dinamarca, Holanda y luego estaría Venezuela. No, lo importante es, las elecciones, como dijo el Centro Carter, ¿son democráticas? No, no lo fueron. Pero como se sabía perfectamente, si había un gap enorme, cuando hubiera un 80%, la oposición ya iba prácticamente el 100% de las actas en su poder. Si había un gap tan importante que fuera imposible que aunque en el resto de actas estuviera el 100% de votantes a favor de Maduro, ya había ganado el candidato a la oposición, ahí ya estaba el poder establecido. ¿Y cuál es el poder? Que el pueblo habló y el pueblo dio a Edmundo González Urrutia la presidencia electa de la República de Venezuela. Ese es el hecho importante. A partir de ahí, el señor Nicolás Maduro ya lo dijo en las últimas elecciones, cuando se acabó produciendo el asunto de Juan Guaidó con la proclamación constitucional como presidente encargado. Lo reivindico porque es una realidad objetiva cuando uno mira la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el hecho de que comentó que no iba a dar el poder a esos zarrapastrosos de la oposición, jamás no se le iba a ocurrir, aunque ganaran, aunque hiciera lo que pasara. Y eso es lo que ya he comentado varias veces, sacrificar absolutamente todo en el altar de la pervivencia del régimen. Da igual la democracia, da igual la libertad, da igual los derechos humanos, lo importante es la pervivencia del régimen político chavista. Y eso es la Unión Soviética, eso es Corea del Norte, eso es Franco.
eso es Mussolini, eso es Ceausescu, eso es Videla, eso es Bordaberry, eso es Pinochet. Es una dictadura. Da igual de izquierda o de derechas. Captura de Estado. Una élite coge todo y se lo queda para ellos. El clan de los 4 soles. Eso es lo importante. Lo importante es, esta gente ha venido para quedarse. Son una garrapata. Están chupando el alma del pueblo. Están destruyendo el mecanismo de la pervivencia del pueblo y del espíritu de Venezuela. ¿Hasta qué punto va a ser posible seguir aguantando esto? ¿Hasta qué punto desde fuera van a seguir perviviendo con esa idea que resulta alucinante? Petro puede pensar, los que apoyan a Maduro en mi país necesitan que me apoyen a mí, porque si no vendrá ese viejo sabrosón chocho que se presentó para la segunda vuelta de las elecciones colombianas. Y puede que Lula piense, si me meto mucho con el señor Maduro, entonces igual el Bolsonaro vuelve a ser presidente. Pero no se da cuenta de un pequeño detalle. Si Bolsonaro dice que ha ganado las elecciones y por un casual el presidente del Tribunal Supremo brasileiro dice exactamente lo que dice el Amoroso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por lo tanto, ojo, cuidado con las cosas que se dicen en este momento para tratar de salvaguardar concupiscientemente una situación temporal en Venezuela, pero también en Colombia, en Brasil o en otros países, porque esto se puede volver contra ellos. Hay que estar en la base. Y la base es que creemos que el sistema de democracia liberal es bueno para el mundo. Vale, no nos hemos enterado de que no hay que ir dando hostias para hacer que los demás se vuelvan demócratas. Vale, hemos aprendido eso. Pero también tendrían que haberlo aprendido los soviéticos cuando se metieron en el 79 en Kabul, de que eso de andar propagando la revolución así a tontas y locas tampoco era una buena idea. Y eso no lo han aprendido ellos. Nosotros hemos aprendido la lección de que ir provocando al mundo con llevar la democracia así a tontas y a locas, no, es cuestión estructural, hay que hacer las cosas de una manera distinta, pero si no creemos que la democracia liberal es el modelo que el mundo debe de seguir para la organización de los pueblos libres democráticamente, entonces pues estaremos jugando una partida en donde las reglas ya no servirán. Y por tanto, lo importante es esa base. ¿Qué pasó el día 28? El pueblo hizo una elección. La elección es quitarse el régimen, poder abrazar a esos 8 millones de venezolanos que están en el exterior, que saben perfectamente quién fue el culpable de que les echaran, y reconstruir, renacer, revivir. Eso es lo importante. El pilar básico sobre el que van a pivotar todas las demás cosas. Tratar de evitar que el régimen perviva, porque el pueblo ha dicho que no, lo mismo que en Bolivia el pueblo dijo que no a Evo y Evo no es el presidente. ¿Y qué se puede hacer desde el otro lado para sacar a la garrapata de Miraflores? Es que creo que lo has expuesto de una forma muy clara y muy concisa. Bueno, no tengo problema en decir que tanto un servidor como Juan Carlos estuvimos la semana pasada y esta semana en un canal amigo, bueno, del que de hecho formamos parte del equipo, que es F98, ¿no? Hablando sobre la situación en Venezuela. Quien quiera saber, pues también puede darse una vuelta por ahí, no hay ningún problema. Y hablaba la última vez, porque contigo ahí estuve el lunes, y yo estuve el martes haciendo una actualización justo cuando María Corina Machado se presentó con Edmundo González delante de la sede de la ONU en Caracas. Bien, ¿qué ha ido pasando estos días hasta hoy viernes? Bueno, lo que ha pasado es que en aquel momento Edmundo González y María Corina Machado decían, pero no es que lo dijesen, es que han podido probar que tenían como mínimo el 85% de las actas y de las actas FETEN, de las actas buenas, y lo digo porque un servidor se las ha podido descargar enteras, y ahí hay algún acta de alguna mesa en la que gana Maduro, es decir, son las actas de verdad. Es decir, ese trabajo que hizo la oposición, que por cierto fue un trabajo hercúleo, es el que demuestra que han ganado. Y lo demuestran a pesar del Consejo Nacional Electoral, cuya web han dado caída,
cuyos resultados, pues a poco que se pudo comprobar, son grotescos porque están fabricados para que dieran números redondos y la probabilidad matemática de que eso sucede es de 1 cada 100 millones. Esto a cualquier matemático que se lo preguntes te lo pueden decir. Y además nos hemos encontrado con que Nicolás Maduro sabe que no le creen. Esto es lo novedoso, ¿no? Entonces, actúa de dos formas. Por un lado, mediante la represión más dura, tanto policial como parapolicial, y de eso hablaremos ahora, y por el otro, intenta legitimarse mediante un recurso de amparo al Tribunal Supremo. Pero es que eso es un chiste, porque el Tribunal Supremo en Venezuela está controlado por los chavistas, y esto lo sabe cualquiera. Entonces, en ese sentido, no hay una gran, digamos, credibilidad y el mundo eso no se lo va a creer. No se lo va a creer. Incluso, vamos a dar un detalle que tú compartiste conmigo esta mañana. Bolivia felicitó a Maduro. Bien, el embajador boliviano en Venezuela ha declarado que las actas que maneja la oposición son las verdaderas. Y esto para mí creo que Sí, es una información cualitativa enorme. porque hay un pequeño detalle, y es de principio. Las opiniones son discutibles, los datos no. Correcto. Pero es que precisamente vamos a eso, vamos al tema en que un gobierno como el de Bolivia, que ideológicamente está alineado con Nicolás Maduro, empieza a recular. Tenemos la posición de Colombia y Brasil, que es una posición de intentar dar tiempo para salir del paso, pero ellos saben que no hay actas, saben que no hay credibilidad. Y luego tenemos la postura de Gabriel Boric, que ya es directamente más beligerante. Estoy hablando de líderes de izquierdas, pero quiero también recordar el pedido de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Por cierto, nada sospechoso de derechista, ¿eh? Luis Almagro fue ministro con el Frente Amplio de Uruguay. No estamos hablando de alguien de derechas en absoluto. De hecho, si la OEA no sacó adelante la resolución el miércoles, no fue porque hubiese votos en contra, fue porque faltó un voto para conseguir el quórum. Ojo, y ahí podríamos hablar de formas de actuar para mí claramente reprobables e hipócritas como la del presidente de México. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una represión generalizada. Quiero compartir esta pantalla porque los venezolanos probablemente estén muy bien informados. Yo he de decir que me informo a través básicamente de los canales de venezolanos en el exterior, pero también obviamente de los perfiles, y quiero enseñar esto. A ver si se ve aquí. El presidente Maduro anuncia que los manifestantes detenidos se irán a prisiones de máxima seguridad. ¿Y qué dice este impresentable? Dice: todos los criminales fascistas se van para Tocorón y Tocuyito, a cárceles de máxima seguridad para que paguen sus crímenes ante el pueblo. Esto es lo que dice este impresentable. También, que se Lo cual sepa. es alucinante. Es alucinante porque él habló recientemente de que Bukele es un dictador. Bukele, recordemos lo que hace con las maras en El Salvador, y él quiere hacer lo mismo con la oposición. Es Sí, igual pero de estúpido, no sé si lo vas a poner, respecto de la idea de que hoy es que han hackeado, Elon Musk hackeó el conteo y por eso no pueden sacar las actas. ¿Mm? Noticia de antes de las elecciones. CanTV se va a aislar, va a salir de Internet para estar a salvo de los hackeos. Como dice es mi suegra dice que para mentir hay que tener buena memoria.
muy buena memoria para poder ser capaz de mentir. Totalmente, es verdad. Es Porque verdad. tienes que acordarte de todas las mentiras que has ido contando y para que todo encaje. Sí, porque si no se cumple el dicho popular de que las mentiras tienen las patas muy cortas. Pero precisamente, hombre, yo es que en ese tema siniestro de acusar a Elon Musk, no voy a entrar entre otras cosas porque ya ha habido organizaciones que le han dicho que no hay ningún hackeo de Macedonia del Norte y que no hubo ningún error informático. Es decir, que una vez más mienten y se lo están inventando. Pero lo que sí quiero compartir, si es posible, porque ahora mismo nos tiene que preocupar la libertad de Venezuela y sobre todo los presos políticos que están pagando por la represión de este dictador sanguinario, quiero compartir, porque esto sí digamos que me importa mucho. Si las personas son importantes y están sufriendo mucho, bueno, las consecuencias individualmente consignadas, porque acabar con una idea es difícil, pero acabar con las personas que sostienen esas ideas es la vía más fácil de los dictadores. Efectivamente. Entonces, ahora mismo hablo de Caracas. A los detenidos los han trasladado al centro de detención Zona 7 de Caracas, ¿de acuerdo? Si han detenido a alguien estos días, aunque supongo que los familiares ya lo sabrán, pero si alguno no lo sabe, lo más probable es que estén en Zona 7, ¿de acuerdo? Fundamental. Luego, cifras de muertos y detenidos. Es que varían mucho dependiendo de la fuente, incluso porque este gobierno criminal se vanagloria de haber detenido a muchos, ¿no? Por ejemplo, según la fuente, puede oscilar entre 750 y 1.200 detenidos, ¿de acuerdo? En cuanto a muertos, hablaríamos de entre 11 y 17, dependiendo de la fuente, pero no menos de 11. Por lo tanto, el Estado ha actuado con violencia. Pero es que no solo el Estado, también se ha aplicado el terrorismo de Estado. Esto es muy importante. Y digo el terrorismo de Estado porque han utilizado grupos parapoliciales como son los colectivos. Y para ello quiero enseñar, voy al perfil de Instagram de Vente Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, ¿no? Bien, bueno, estos criminales, pues como lo que saben hacer es reprimir, pues ayer por la noche se fueron a la sede central de Comando Venezuela, ¿no? Vale. Un momento, por favor, que voy a compartir la sede central de Comando Venezuela, y era donde María Corina Machado estaba alojada la mayor parte del tiempo, se llama el Bejucal, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es compartir el vídeo que muestra el ataque que hicieron esta noche miembros del régimen, presumiblemente colectivos. La sede y se llevaron la documentación que pudieron, que no debió ser demasiada, y ahora explicaré por qué. Bien. Bien. Esto explica por qué María Corina Machado, ayer por la noche de España, por la tarde de Venezuela, envía una columna a The Wall Street Journal explicando que pasaba a la oposición porque temía por su vida y su libertad. Creo que después de lo que he enseñado, queda claro que tenía motivos para ello.
Sí, Pero, sí, perdón, dime. lo que ciertamente están proliferando vídeos bien relevantes para dar el cariz represivo, incluyendo este, y que seguro que ahora vas a desarrollar, y luego podemos incidir también en ese de las autoconfesiones. Sí, vamos a hablar primero de las autoconfesiones. Yo no voy a poner un vídeo de autoconfesiones por una razón, porque esas autoconfesiones se consiguen mediante tortura y mediante sustancias estupefacientes, como en el caso del juicio del general Arnaldo Ochoa, que se veía claramente, porque si uno pudo seguir el juicio, yo lo he podido seguir, ¿no? Algún documental. Tú ves cuál es la posición que tiene Arnaldo Ochoa, pero incluso no digo lo que declara, sino la posición física que tiene cuando empieza el juicio y la que tiene cuando acaba, es una persona a la que le han estado suministrando todo tipo de drogas y calmantes, ¿no? Yo lo de las autoconfesiones, primera, no me lo creo. Segunda, ya ha habido casos de opositores con los que han hecho esto y que ahora están en un psiquiátrico, caso, por ejemplo, de Juan Requesens. Y además, si yo pongo esto, le doy publicidad a algo que no tiene, digamos, que credibilidad, porque lo que tiene credibilidad es lo que se votó el domingo y lo que está contrastado. Lo otro son casos de tortura, tortura física o tortura psicológica, ¿no? Lo bueno ya no es que yo no le dé credibilidad, es que yo creo que el mundo democrático no se la da a cualquier autoconfesión que pueda venir ahora mismo al respecto, ¿no? Pero sí es verdad que esto está y existe. Ah, y por cierto, aprovecho para decir, queremos saber dónde están Freddy Superlano y Ricardo Estevez. Freddy Superlano, de Voluntad Popular, Ricardo Estevez, de 20 Venezuela, detenidos de forma irregular, sin proceso. Queremos saber dónde están y si están bien. Efectivamente. Las confesiones huelen a 1984, huelen a Corea del Norte, huelen a Stalin, huelen a todo eso. Y es importante mencionarlo porque George Orwell sabía perfectamente cómo eran estas relaciones con las dictaduras, con el totalitarismo, por eso hizo Rebelión en la Granja, por eso hizo eh, esta 1984. Recordemos, para los demás periodismo, hubo, no, voy a, no es Seymour Hersh, no. Había otro que era premio Pulitzer, que fue a la Unión Soviética en 1932-33, precisamente a la zona de Ucrania, y se le ocurrió decir, tranquilo, no hay muertes, no pasa nada, no hay ningún problema. Esta persona, en la Segunda Guerra Mundial, estuvo o intentó estar en el comité de la BBC en el que estaba George Orwell. Y George Orwell le caló el primer minuto. Dijo, a este no le paséis ni la información de la receta del café, porque este está a sueldo de Moscú. Luego se supo. Pero en ese momento tenías que fiarte de Orwell. Y Orwell aceptó. Por tanto, en este caso hay que ciertamente seguir el patrón que tú comentas, en donde hay que mencionar que estas cosas se están haciendo. Que solamente un régimen totalitario estilo el de Rocketman o el de 1984 es capaz de ver alguna bondad en hacer estas autoconfesiones tan de chiste. Existen. Las pueden encontrar si quieren pasar un mal rato. Y por tanto, es una muestra más de cómo todo se ha sacrificado en pos del mantenimiento del régimen. Cualquier dignidad humana, cualquier persona que esté dispuesta a decir cualquier elemento en contra de la figura del régimen, es lo mismo que lo hemos visto en Ucrania, esos periodistas, pocos, que salieron en la televisión rusa con carteles de estamos en guerra, esto es una guerra, y que les han metido años de prisión, simplemente por decir la verdad. Aquellos como Navalny,
Ahora están hablando de Pavel. Navalny podría haber estado en el intercambio, pero lo mataron. Y como él, hay un montón de periodistas, de políticos, que fueron asesinados porque se oponían directamente al régimen ruso. Lo mismo que comentabas el tema de los decimales, el 000, me suena a influencia rusa. A que los que hicieron los decimales en la elección rusa de este mismo año fueron los maestros del CNE para hacer, a ver, ¿cuántos votantes tenemos? Ponle 51% porque así gana y es justo y todo esto. ¿Y cuánto es el 51% de los votantes? Bueno, pues esto. Es fijo que ha sido así. No tenemos pruebas, pues claro que no tenemos pruebas, pero dudas tampoco. No tenemos ninguna duda de que esto fue así. Totalmente, pero ya es por un tema de probabilística. Es que hay una probabilidad entre 100 millones. Y que efectivamente Freddy Superano y todos los demás son héroes, porque evidentemente la heroicidad en este momento es ser un ser humano común. Y también lo es María Corina Machado y Edmundo González, que quiero poner aquí, compartir pantalla, porque voy a compartir la pantalla de María Corina Machado, del vídeo que grabó, pero quiero compartir también el tuit que grabó Edmundo González. Y aquí lo dice: sigo firme al lado del pueblo, nunca los dejaré solos y voy a defender siempre su voluntad. Viva Venezuela, gloria al bravo pueblo. Es decir, no hay una desbandada, no hay una dejación de funciones por parte del presidente electo, porque creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo que está indicando es que nadie abandona el barco. Y quiero compartir el vídeo que grabó María Corina Machado, que ha grabado ayer por la tarde de Venezuela, en el Estado español ya era de madrugada, desde el lugar en el que está, que no se puede saber porque está huyendo de resguardándose de una causa que le ha fabricado el fiscal Tarek William Saab, que es un lacayo de Nicolás Maduro, indicando cuáles son los siguientes pasos que va a dar la oposición y emplazando a la gente a mañana. Así que voy a entrar en el perfil de María Corina Machado. Acaba además de actualizar. Voy a poner primero el vídeo y luego voy a poner lo otro. Un momento. Vamos a ver. Vale. Vamos a compartirlo. Aquí lo tenemos. Venga. Venezolanos. Ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue.
porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Y desde este sábado, 3 de agosto, iza la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. Queridos venezolanos. Bien, creo que nadie puede decir que la oposición vaya a estar parada. Yo puedo decir un pequeño detalle, y creo que es complicado, pero en teoría los símbolos son relevantes. Hay dos banderas que han sido vigentes en la República de los últimos 25 años. Una con 7 estrellas, otra con 8. Dicen que Hugo Chávez, bueno, están las grabaciones, Hugo Chávez puso la 8ª estrella pensando que el líder libertador, Simón Bolívar, fue el que dijo que la 8ª era el Esequibo. Ahora tenemos el hecho de que Maduro hizo una farsa, una más, con el referéndum del Esequibo. Pueden tener razón, ojo, pueden tener razón, lo mismo que los argentinos pueden tener razón sobre Malvinas, los españoles pueden tener razón sobre Gibraltar, los chinos tenían razón, tal vez, sobre Macao y sobre la zona de Hong Kong. Pero tener razón, sobre todo con tanta diferencia de décadas y de siglos, es algo distinto a luego poder ejercer esa razón y hacerlo de manera a las bravas, como recordarás en Goa en los años 60, en la India, es algo desagradable. Sobre todo porque ha vivido una gente que tiene unos derechos, hemos pasado muchas cosas en los años y siglos y décadas precedentes, y por tanto invito a todos los venezolanos a ondear la bandera de 7 estrellas, la bandera de la República de Venezuela, aquella que reconoce la libertad también del pueblo de la Guyana Esequiba a ser lo que quieran ser. Y creo que no quieren ser venezolanos, seguro que tienen una empatía maravillosa como pueblos hermanos, pero ondear hoy la bandera de las 8 estrellas es una bandera no solamente chavista, de Maduro, sino también imperialista, para tratar de robarles una industria petrolera que les viene fantástico a los hermanos de la Guyana Esequiba y de la Guyana entera, para poder tener una salud, una educación, unos servicios sociales que lo merecen ser un país próspero, después de que las Guyanas han sido históricamente pobres. Por tanto, para hacer un esfuerzo de hermanamiento, yo recomiendo utilizar el símbolo apropiado, que es la bandera de Venezuela, de las 7 estrellas, la bandera histórica de la República de Venezuela. Y en cualquier caso hay otro motivo de peso para hacerlo, además del que has añadido, ¿no? Y es el siguiente. ¿Qué fue lo primero que hicieron los rumanos durante la revolución de 1989, cuando estaban en las calles enfrentándose a la Securitate y a determinados sectores de la policía y del ejército contrarios? Arrancar el escudo comunista de la enseña nacional. Y los húngaros. Efectivamente. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Ondear la bandera del momento en que Venezuela era una democracia plena, con disfunciones, porque tenía muchas, con cosas que funcionaban mal, sí, pero un país del que la gente no tenía que marchar. Escuchen una cosa, a un venezolano que ha marchado no se lo tengo que decir, hay 8 millones de venezolanos en el exterior. Y eso es producto... Y solo a 69.000 les dejaron votar. Sí, pero ha sido muy bueno que me hables de eso porque voy a enseñar los resultados de los que sí han podido votar y creo que son harto elocuentes. Viene muy a cuento lo que acabas de decir. Mira, creo que sale en el perfil de Comando Venezuela. Sí, aquí lo tenemos. Vamos a compartirlo porque así cada uno pues, puede juzgar lo que les gusta a este sátrapa a quienes viven en el extranjero.
Aquí lo tenemos. Cifras oficiales del exterior. Y solo tenían derecho a voto 69.000. Hablamos del... son cifras del 70,26% de las actas. Ergo, habrá para Edmundo del orden igual de 10.000 votos más, aproximadamente. Bien. 21.107 votos para Edmundo González, 94,17%. 943 para Nicolás Maduro, 4,21%. Creo que es muy claro. Sí, con esos resultados ni siquiera accede a reparto en nuestros municipios. No, porque tienes que sacar el 5%. En España ni siquiera sacaría un concejal. Ni siquiera un concejal en el pueblo más pequeño en habitantes. De hecho, incluso sucede una cosa, ¿no? Y es que por ley, ni siquiera si hay otros candidatos o si eres el único candidato, según la LOREC, tú estás obligado como mínimo a sacar el 5%, aunque seas el único candidato. Y luego ya se verá si entras o no en el reparto, ¿no? Me estoy acordando de algunos casos, ¿no? que han sucedido porque el alcalde pues no era del pueblo y no era conocido, ¿no? Y que ha tenido que sacar como mínimo ese porcentaje, porque si no, no entras y tienen que repetir las elecciones, que eso se suele hacer 6 meses después, ¿no? Pero sí, ni siquiera entraría en el reparto. Por lo tanto, es evidente lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Tenemos esta convocatoria. Me llega que esta mañana las ciudades venezolanas han amanecido en silencio. Recuerdo también que el lunes se amaneció en silencio, pero que a partir del mediodía las cosas cambiaron bastante. Hay una calma tensa entre gran parte de la población. Por supuesto, otra parte de la población se está preocupando de sacar a sus hijos, hermanos, padres o familiares de las cárceles o de los centros de detención y o tortura. Y hay otra parte preparando las movilizaciones de mañana. No se trata de jugar a futurólogo, pero ¿tú qué esperas de lo que pueda suceder mañana? Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero la única posibilidad que hay es tratar de sacar un Maidán de Venezuela. Sí, es que es la única. Gente que esté en las calles, en una plaza, que se convierta en símbolo, como la Plaza Tahrir en Egipto, la Maidán de Kiev, que se convierta en ese símbolo importante que sea el centro, el epicentro. Por razones históricas recomiendo que no sea la Plaza Altamira, que tiene unas resonancias, aunque no sea tal vez sino una percepción inducida, pero seguro que hay plazas y lugares muy concurridos en Caracas que puedan servir de marco, en donde haya gente que esté permanentemente movilizada, permanente allí establecida. Luego habrá gente que seguramente podrá llevar insumos, podrá llevar agua, comida, para poder mantener el fuego vivo y en una situación de lo que lo has comentado alguna vez, huelga general indefinida. Es que ese va a tener que ser caiga el régimen. La sensación que a mí me está dando, además de que tengo una buena opinión. Lo digo porque, y es quizás salirme un poco de escenario, pero recordemos, estamos en un mundo en el que se están interconectando las luchas, de alguna manera, en todo el mundo. Corea del Norte está suministrando armas y munición a Rusia para que ataque a Ucrania. Irán está suministrando drones y hay capital financiero chino que está financiando todo esto. Al primer lugar en el que fueron los de Hamas, después del 7 de octubre, recuerdo, tenemos a un amigo, Moshe Moteri Rozen, que es víctima y está vivo de milagro,
todavía no ha terminado las operaciones, lo cual nos toca de cerca. El 7 de octubre, después jamás fueron a Moscú a rendir pleitesía al sátrapa del Kremlin. Por tanto, se están interconectando hasta el punto de que Medvedev, el borrachín de Medvedev, ha dicho, bueno, igual para la estabilidad de Oriente Medio es necesaria una guerra a gran escala. ¿En serio? Con lo cual, igual para algunos, lo que necesitan en Venezuela es tratar de involucrar al pueblo en una guerra a gran escala para que lo que quede, pues seguir enseñando en Miraflores. Y ese es un riesgo que van a tratar de achacárselo desde Miraflores a decir que son los otros los que son los violentos. Ya lo ha dicho Diosdado, lo ha dicho Vladimir Padrino López, de que los fascistas son los de la oposición, porque se niegan a reconocer que Maduro ganó. Claro, se niegan a reconocer una mentira. Y estamos en una situación en la que el peor escenario... ¿Tú has visto Silencio, de Martin Scorsese? No, no ha coincidido. Pues es bastante importante para entender cierta fe bajo condiciones de clandestinidad. Ahí hay una cuestión. Hablas de la interconexión, evidentemente la hay, solo hay que ver quién felicitó efusivamente a Maduro. Tenemos a Rusia, tenemos a Irán, tenemos a Cuba, es decir, vamos a ver, si es que ahí está lo peor de lo peor. China también reconoció esa victoria, es que claro, a ver, evidentemente aquí hay un juego geopolítico, sí, pero por encima de la geopolítica hay una cuestión, y es, Luis Arce ganó unas elecciones en Bolivia, las ha ganado. Gabriel Boric ha ganado unas elecciones en Chile, por cierto, de los más críticos de la región, con el fraude de Maduro. Y es una persona que ideológicamente estaría a la izquierda del PSOE en España. La cuestión aquí ya no es izquierda o derecha, aquí la cuestión es democracia o dictadura. Y si bien hasta ahora el régimen venezolano se podría considerar lo que se da en llamar un régimen híbrido, autoritario, pero un régimen híbrido, donde supuestamente la oposición tenía algunas ventanas de oportunidad e incluso gobernaba en algún estado, después de lo del domingo, es que ya no hay lugar a la ambigüedad. Es una dictadura que ha sacado a la fuerza pública y a grupos parapoliciales para reprimir al pueblo, que además se victimiza cuando los asesinos han sido ellos, que además han perpetrado crímenes de lesa humanidad, y espero que cuando caiga el régimen bolivariano los responsables paguen por ello. Y lo que sí creo es que la mayor fuerza que tiene ahora mismo la oposición venezolana es, primera, María Corina Machado ha demostrado y está demostrando tener un liderazgo a la altura de las circunstancias. Lo demostró antes, lo demostró en las elecciones, lo está demostrando ahora. Edmundo González está demostrando estar muy bien en su papel. Y sobre todo tengo la sensación de que este escenario ya estaba previsto por la oposición. Porque si te das cuenta, yo hasta ahora no he visto ninguna improvisación en el comportamiento de la dirección de la oposición. No, estoy hablando de María Corina Machado, no hay improvisaciones. Es decir, ella sabía que estos sinvergüenzas iban a hacer lo que han hecho. Precisamente por eso estableció una red de comanditos que controlaran hasta la última mesa electoral del país. Y gracias a esto se ha podido demostrar el fraude, porque si no, no se habría demostrado. Es que esto es muy importante. Yo sé que ha habido fraude porque es que yo me he descargado todas las actas, las tengo en el disco duro de mi ordenador y aún ayer por la noche las estuve mirando. Uno lo sabe por esto. De hecho, incluso democracias de izquierdas
ante esto, pues no pueden negar la evidencia, porque es que no hay mucho margen a la interpretación. Ni por el hecho de la cantidad de actas, que la última vez se hablaba del 85%, probablemente la versión que ahora se puede descargar, que por cierto, si tienes el link, podríamos ponerlo aquí en comentarios para que si algún venezolano lo ve. Es que yo estoy un poquito en precario. Y no te preocupes, que me lo has pasado tú antes, así que mientras voy hablando lo voy buscando. Perdona, es verdad, me había olvidado de ese tema. Y un poco la imagen que yo veo para la oposición sí es de que como mínimo se sabe lo que se está haciendo y se sabe hasta dónde se quiere llegar. Y es más, yo estoy convencido que cuando... Sí. Y yo estoy convencido que cuando Corina Machado dice vamos a estar... Un ejemplar que hice de 4 historias, que son Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Máquina del Tiempo, H.G. Wells, Un Mundo Feliz y 1984 de George Orwell, que son 4 historias de ciencia ficción que estaba consultando antes. 3 de las cuales, al menos, tienen bastante que ver con distopías y con situaciones que se están viviendo en Venezuela. Interesante, sí, señor. Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, con esto se podría entrar. Vale. Aquí, bueno, a ver, no tengo claro que funcione bien este enlace. Entonces, iré buscando, pero la cuestión es que encontrar las actas es relativamente fácil, ¿de acuerdo? La cuestión es que están ahí, que la idea es... Sí, creo que lo han puesto fácil porque creo que con la página macedoniadelnorte.com creo que se puede ir. Esa era la que yo quería poner. Vale, pues es lo que voy a hacer ahora mismo. Vale, macedoniadelnorte.com. Más fácil. Aquí, mediante la cédula, pues se puede... Aquí, mediante la cédula, se pueden consultar los resultados. Vale, ya lo tenemos. Este sí que va. Vale. Pues entonces, tenemos esta cuestión y yo sí creo que lo más probable es lo de funcionar con un Maidán y probablemente con un paro nacional indefinido. Esta es la principal arma y seguir con la presión porque parece que no, pero es que la presión internacional sí está funcionando. Pero ojo, la presión que está haciendo la oposición. Y lo vemos en el momento en que, bueno, incluso pues Colombia o Brasil tienen que decir, bueno, vamos a darle un poco de tiempo a ver si saca las actas. Pero es que, claro, pasaron 5 días y no saca las actas porque no las tiene o las tiene que falsear, que es de lo que se está hablando. Pero es que cuando presente las actas falseadas, nadie se lo va a creer. Sobre todo porque la propia ley venezolana establece que deben de ser 48 horas. 48 horas. Hace mucho que pasaron esas 48 horas. Venció el miércoles a primera hora de la mañana, ese plazo. Sí, claro, no. Que ciertamente los que están hablando de cosas ahí en redes sociales están diciendo que los Estados Unidos quieren el poder petrolero de los territorios venezolanos. Recordemos ciertamente una cosa bastante curiosa. El petróleo de la faja del Orinoco es bastante pesado, muy pesado y bastante difícil de refinar. Por eso es bastante más fácil no renovar las instalaciones que tiene PDVSA, porque cuesta mucho, y canibalizarlas para seguir sacando un petróleo bastante más ligero, que todavía tiene algo. Y por eso llegaron a bajar incluso, no como ahora, que tienen unos 800.000 barriles de extracción diario, sino llegaron a bajar a 650.000. ¿Por qué es importante esto? Pues porque decíamos, Guyana, con la Guyana Esequiba, está a punto de superar en producción a Venezuela, que tiene las
tasas de reservas probadas más grandes del mundo, más que Irán, más que Irak, más que Arabia Saudí. ¿Por qué? Pues porque están diciendo, no, Estados Unidos quiere imponer a María Corina Machado, que es como una fascista en Miraflores, para poder vender PDVSA a los anglos, lo cual resulta alucinante porque fue Carlos Andrés Pérez en los años 70 quien nacionaliza PDVSA hace ya como un montón de décadas, 20 años antes de que llegara Hugo Chávez, ya estaba. Un socialdemócrata, ojo. Un socialdemócrata de Acción Democrática. Eso es completamente cierto. Lo mismo que Fidel Castro estuvo en la inauguración del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez y al de pocos días le montó el caracazo. Eso no hace falta decirlo, en febrero de 1989. Y que evidentemente esto es muy importante. Hablan a los ya convencidos. Hablan a aquellos que son muy cafeteros, porque al resto se la sopla y no están en redes sociales. Les dicen, oye, ¿os acordáis de 2003, cuando Estados Unidos fue a Irak a robarles el petróleo? Pues esto es lo mismo. ¿Tiene que ver? Pues lo mismo que una castaña o una ventana. Pero a esta gente que está dispuesta a creérselo, porque el imperialismo es malo. Claro, el imperialismo ruso, como no existe, el mayor injerencista, y esto lo sabes perfectamente, en el hemisferio occidental en la segunda mitad del siglo XX es Cuba. Rusia. No los Estados Unidos. El mayor injerencista en el hemisferio occidental en los años que van de 1950 al año 2000 fue Cuba, el mayor imperialista en las Américas. Bueno, pero la gente no solo en las Américas. No solo en las Américas. Pregúntaselo a los angoleños. Sí, a los angoleños, a los etíopes. Es decir, sí, no, la idea de exportar la revolución, que siempre ha sido, digamos, que el sueño de todo comunista, aunque luego en el propio país... Incluso a los congoleños. ¿Cómo les trató el Che Guevara a los congoleños? Que luego hablamos de ámbitos de racismo, como si fuera únicamente desde nuestro ámbito occidental hacia otros, pero ojo, cuidado, el trato a los negros de Che Guevara en los años 50 en el Congo, o incluso actualmente hay algunos vídeos sobre ciertas lavadoras en China, que va un negro, la china le mete al negro en la lavadora y aparece como un asiático. Aparece color amarillo. Pero eso no es racismo, ¿eh? Pero evidentemente ahí lo que tenemos es una doble vara de medir, pero que siempre ha habido. Yo aún me hago cruces de cómo un miembro del colectivo LGTBIQ+ me puede defender al Che Guevara. Vamos a ver, es que el Che Guevara es un caso indefendible, pero es que el caso de Maduro también va en ese sentido. Si estamos hablando... Sí, iba por el tema de Cuba, porque en los años 60, en el año 61 y el 63, Cuba intenta 2 veces invadir Venezuela. 2 veces. ¿Para qué? Para intentar imponer un régimen amigo que le regalara el petróleo, que luego Hugo Chávez lo hizo. Bueno, sí, es lo que con lo cual, al final, la historia acabó... De momento acabó bien para Cuba. De momento. Sí, bueno, acabó tanto que Cuba, que no produce nada de petróleo, acabó siendo exportadora de petróleo, ¿no? De todas maneras, aquí sí creo que estos días nos vamos a seguir jugando en Venezuela el cambio democrático. Aquí lo que juega a favor de la oposición es el descrédito del régimen, ¿no? El hecho de que han sido tan descarados en la manipulación, tan burdos, ¿no?, que ni siquiera han hecho lo que suelen hacer algunos regímenes dictatoriales de dejar que el escrutinio se retrase 2 o 3 días. ¡No! Es que fabrican a las 6 horas de cerrar las urnas unos resultados definitivos que además es muy fácil falsearlos y es muy fácil refutarlos, mejor dicho. Es que es muy fácil refutarlos. Primero ya aplicando el sentido común por lo de los decimales, ¿no? Y en segundo lugar, porque el CNE no tendrá las actas, que sí que las tiene, pero no le ha dado la gana de soltarlas. Pero claro,
es que los testigos, los interventores de la plataforma unitaria sí que las tenían, sí que las habían conseguido en sus mesas, ¿no? Gracias a ellos sabemos el fraude. Entonces, ha habido una gestión para cualquier español es simplemente cuando sales del aula de votación, cuando recoges el acta de la sesión o el acta de escrutinio, ese acta, así de sencillo, y que evidentemente el Estado español, cada partido puede ir y pedirla, la coge y se puede hacer una composición de lugar. ¿Por qué es distinto lo que ocurre en Venezuela de lo que sucede en el Estado español? Pues porque evidentemente nadie tiene que hacer un cotejo de cuáles son los resultados que ofrece el Ministerio del Interior o quien sea responsable de cada elección respecto de lo que los partidos tienen, porque eso es evidente que va a coincidir siempre. ¿Por qué pasa esto? Pues porque es una dictadura. Y salió el régimen a decir, bueno, he ganado yo. Lo mismo que sirva la Butaz. Imaginemos que la UEFA pone a decir, bueno, la final de la Europa League en esta nueva temporada es en Bilbao, ¿no? Vale, pues el Athletic ya ha ganado la Europa League de este año. Porque cosa es el que te haría muy feliz en la competición. Es el competente, ¿no? Pues ya está, adjudicada. Claro, no, es así. Bien, aquí ya digo, la reflexión es esa. En Venezuela las cosas no se han parado. Sigue habiendo movimiento de la oposición. Mañana se espera una demostración de fuerza por parte de la oposición, de fuerza cívica, ojo, ya hemos visto el vídeo. María Corina Machado, a diferencia de los criminales que tiranizan el país, está diciendo, vayan ustedes en familia, vayan con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos. Es decir, que la gente vaya en plan bien a manifestarse. ¿De acuerdo? Porque los violentos son ellos. Desafío generacional. Porque no es por Corina, que igual en algún momento, como acabó siendo Felipe González presidente del gobierno de España después de Adolfo Suárez y Leopoldo Carlos Sotelo, no es por ella, es por la siguiente generación de venezolanos que pueden acabar como en Corea del Norte, y evidentemente eso es lo último que cualquier país del mundo quiere, es la lucha ahora. Van a sufrir mucho, seguro que tienes ahí un montón de casos de gente que ha sido torturada, ha sido encarcelada, ha sido perseguida en las últimas horas, en relaciones bastante dolorosas también a través de redes sociales, diciendo maledicencias, diciendo infundios, ataques personales. Los y por tanto esto no son horas fáciles. Y no es que vayan a ser horas fáciles, es que seguramente vaya a durar semanas. Sí, pero hay una cosa, el régimen de Maduro puede tener la fuerza, pero esta vez no es solo que no tenga la razón, sino que se puede demostrar que no la tiene. Y en ese sentido, dentro del drama y de que muy a mi pesar le tenga que dar la razón al nuestro compañero Nacho Montes de Oca, ¿no? Cuando dijo en un directo unos días antes de las votaciones que esto iba a suponer una cierta violencia, bien, es que la violencia ya ha existido. El baño de sangre con el que amenazó Maduro ya se ha dado, pero ¿quién ha sido el responsable? Él. Pues el que lo prometió. Efectivamente. A pesar de todo esto, soy moderadamente optimista. Mira, hablabas de que no era... mira, amigo, yo soy de Venezuela, pero la culpa las tiene ustedes mismos. Bueno, mira, en primer lugar, te sugiero que aprendas a escribir, ¿de acuerdo, José Carlos Vivas? Eso para empezar. Empieza por poner mayúsculas y en no cometer errores de concordancia. Y bueno, de momento voy a dejar el comentario ahí. Te lo digo, José Carlos, como vea un mínimo insulto o falta de respeto hacia las víctimas y hacia los presos políticos y hacia la oposición, te bloqueo. Bien, lo siento mucho, pero es que estamos hablando de una cuestión muy seria. Aquí hay muertos, aquí hay presos políticos. Sí, que las responsabilidades son aquel que pueda demostrarse,
porque evidentemente somos demócratas y creemos en el sistema que establece, por lo menos en la Constitución española, en el artículo 25, de la reinserción del criminal y de la presunción de inocencia, habeas corpus delicti, todos estos elementos que han costado décadas y siglos el ponerlos en práctica. Democracia liberal, desde la Revolución Gloriosa de 1688 en el Reino Unido, desde 1789 en la Revolución Francesa, son muchos elementos para tirarlos a una borda y hacer borrón y cuenta nueva como para tener otra plantilla en donde establecer. No, tenemos que seguir la misma plantilla que nos ha traído a Occidente hasta este punto y saber dónde estamos, con quién estamos. Y, por ejemplo, Santiago Armesilla estableciendo la idea de que hay que establecer una derrota de Occidente porque está dominado por los anglosajones y de esa manera forzar un cambio en la geopolítica. A ver, no, esto es más sencillo. La geopolítica tiene influencia, sí, pero la política del pueblo venezolano siendo libre, da igual que sea para ser amigo de Australia, de Albania o de los marcianos. En este momento me da igual. Aunque luego el régimen nuevo de la Sexta República vaya a ser amigo de China y sea muy tibio con Japón, con Estados Unidos y con la Unión Europea, aunque sea un acuerdo protocolario el que nos haga con el Estado español o con los vecinos, da igual. Aunque vayan a venderle todo el petróleo que haya en Venezuela a China, me da igual. Querré seguir con esta senda de la libertad y la democracia con Venezuela, porque merecen poder hacer sus propias decisiones, aceptado equivocadamente, pero es que ahora no pueden tomarlas. No pueden tomarlas. Y eso es una dictadura. Efectivamente, no, es que no tiene más. Pero mira, nos contesta... Y esto lo digo porque, como tú, estamos en que los ucranianos tienen derecho a la libertad. Si no quieren nada con Moscú, que no tengan nada con Moscú. Si no quieren estar en ninguna esfera económica con Rusia, tienen derecho. ¿Que quieren estar en la OTAN? Membresía para la OTAN. ¿Que quieren estar en la Unión Europea? Membresía en la Unión Europea. ¿Que quiere Venezuela ser parte de una organización con China en el Acuerdo Transpacífico? Pues será su responsabilidad. Mira, tenemos a José Carlos Vivas, que ha seguido escribiendo, y vamos a ver, lo malo de estas cosas, y te lo digo también a ti, José Carlos, es que cuando escribes en una frase tan corta y tan simple, se da lugar a malos entendidos. Primera, con todos los respetos, José Carlos, yo no tengo ninguna culpa porque yo llevo desde el viernes de la semana pasada siguiendo pormenorizadamente la situación de Venezuela, grabando vídeos e interviniendo en tertulias denunciando el fraude. Segunda, hay vídeos que no se pueden reproducir aunque yo quisiera reproducirlos, porque si lo haces, YouTube te penaliza, te pone un strike o incluso te puede cerrar el canal. ¿De acuerdo, José Carlos? No es una cuestión de que yo no quiera dar voz y visibilizar. De hecho, repito, lo estoy haciendo incluso desde antes de las votaciones y te animo a que vayas al canal F98 para comprobarlo, incluso al mío si quieres, a este, y puedes ver la cantidad de vídeos que he estado publicando sobre Venezuela desde el mes de diciembre. Ojo, no es que lo haya empezado a hacer ayer. Luego, hay otra cuestión. Sí, estoy de acuerdo en que la comunidad internacional podría hacer más de lo que está haciendo y es algo que vamos a decir y que estamos diciendo y que de hecho si has estado todo el directo podrías haber comprobado que lo hemos dicho. Es decir, para nosotros hay gobiernos democráticos que están siendo tibios. En América estoy pensando en México, en Colombia o en Brasil, o caso de Bolivia. Pero es que esto lo hemos dicho ya al principio. Hemos dicho también que en la OEA ha faltado quórum. Y luego, que no están buscando a todos, es que realmente es muy complicado, José Carlos. Piensa que nosotros estamos emitiendo desde el Estado español.
Todos aquellos casos que intentamos visibilizar, los visibilizamos. En cualquier caso, aprovecho para decir que un lugar de referencia para quien quiera saber más sobre presos y detenidos políticos sería el perfil de la ONG Foro Penal, que hace un reporte y los contabiliza. Pero José Carlos, no digas que la culpa es nuestra. Piénsalo de esta forma, José Carlos. Ni yo, ni mi amigo Juan Carlos tenemos intereses en Venezuela. Yo no tengo Solo familia. emocionales. Efectivamente, pero no económicos, no familiares. En mi caso no, y creo que en el tuyo tampoco. No tengo familia, no tengo intereses económicos, solamente un recuerdo bastante agradecido a aquella Venezuela que ayudó al exilio vasco durante la trágica dictadura franquista. Claro. Entonces, José Carlos, más de lo que humildemente podemos hacer nosotros, no creo que sea justo pedirnos, porque créenos que no solo... bien, no, José Carlos, vamos a ver. Mira, tú puedes leer el comentario que hace ahora mismo José Carlos. Bueno, no, lo leo porque es importante. Disculpa, pero es una rabia que tenemos los venezolanos. Nadie nos ayuda ni nos escucha, amigo. A ver, estoy en Yo Venezuela. creo que en mi canal, si van al apartado de la lupa y ponen Venezuela o venezolano, creo que encontrarán más de uno y de dos vídeos y de más de uno y de más de dos conversatorios tratando el tema de Pues Venezuela. una cosa que voy a hacer con tu permiso, si me dejas, Juan Carlos, es poner en comentarios, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? El enlace a tu canal para que quien quiera pues lo pueda ver, ¿no? Sí, porque creo que van a encontrar algo de material por ahí en mi canal, Sí, no, con referencia sí, a Venezuela, y no desde hace un cuarto de hora, sino desde hace bastante más tiempo. sí, no, y además me consta. Sí, vea, me retiro. Entró Compartiendo gente mala del mismo gobierno. Ajá, vale. Sí, entró gente sí, mala y pasando Nacho Méndez de evidentemente Oca, tú, Estefanía Meléndez. yo hay tonterías que no voy a permitir. José Carlos, tranquilo, que en ese sentido tengo muy claro lo que no voy a permitir. José Carlos, lo dicho, lo malo de cuando escribimos, a ver, a mí también me pasa, es que eso da lugar a malos entendidos. Entiendo vuestra impotencia, entiendo vuestro dolor y precisamente porque lo entiendo y porque empatizo es que hacemos estos directos. Y créenos, estamos con vosotros hasta donde podemos estar, que es visibilizando vuestra situación. Evidentemente no la vamos a vivir como vosotros que la vivís en primera persona. Eso es imposible. Pero, claro, a ver, no digas que es que no estamos haciendo. Hombre, a mí me gustaría que el gobierno español fuese más crítico de lo que es, pero incluso el gobierno español ha reclamado que se verifiquen los resultados. Y el gobierno Y español es de que izquierdas. creo que este domingo, día 5 de agosto, a la mañana, va a haber concentraciones en ciudades importantes del Estado español, en Bilbao seguro. Se puede buscar, invito a la gente del Estado español a buscar esas concentraciones, acercarse, tengan o no tengan relación con Venezuela, simplemente con ser demócratas, con pensar en la libertad y la felicidad para los hijos, nietos, se acerquen y que compartan esa jornada aquí festiva, pero reivindicativa, para montar presión en dirección hacia el gobierno de España y a través del gobierno de España hacia la situación en Miraflores. Y de todas maneras, lo que te queremos comentar, José Carlos, antes de ir finalizando este directo, es que nosotros tenemos muy claro cuál es el límite y tenemos muy clara la frontera entre el bien y el mal. Y tenemos muy claro de quién está la razón en este momento.
Y como lo tenemos muy claro, por nuestra parte seguiremos denunciando las tropelías y los abusos de este régimen. Espera. A ver, José Carlos, dice él, hoy hay concentración por apoyo a María Corina, pero sabe el gobierno, pero sabe, el gobierno quiere hacer una masacre para culpar a María Corina. Pero es que pasa una cosa, José Carlos, si ya lo han hecho, lo de decir que eso es violencia de fascistas, cuando los tiroteados han sido ciudadanos a pie. Si incluso aquí en España hemos visto cómo a plena luz del día los colectivos sacaban pistolas y tiroteaban a la gente, y que incluso la policía del régimen se tenía que escapar de la violencia de los colectivos. José Carlos, esto lo sabemos. Nosotros esto sabemos. Ciertamente, por centrar la oposición quiere una protesta pacífica. Pero volvemos al mismo asunto. Estamos en Venezuela, no estamos en Austria y no estamos en Luxemburgo. Estamos en un país que es una dictadura. Y por tanto, está tratando de utilizar todos los tentáculos para tratar de sobrevivir y de mantenerse apegados al poder. Si hay algún tipo de violencia, será culpa de Nicolás Maduro Moros, de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino López, de Elvis Amoroso, gente con nombre y apellidos. Por tanto, hay que mantenerse lo más firme, aun con el dolor, aun con las torturas, aun con lo complicado, y no pagar ojo por ojo. Hay que ser muy firme de convicciones para hacer una lucha pacífica como lo hacía Gandhi. Una lucha totalmente pacífica, como se hacía en Sudáfrica, en principio, en una parte importante. En la decisiva, estoy hablando de los liberales de origen británico, que fueron los que abrieron la portilla desde el interior del régimen. No me estoy refiriendo al CNA. A los Whigs. Sí. Y en Dinamarca, la reflexión que hicieron en 1940 frente a los nazis de resistencia pasiva. ¿Cómo se sacaron a Pinochet? En 1988 con una votación en la que todo estaba en su contra, pero acabaron diciendo no a Pinochet con un arco iris y diciendo que sí. Ricardo Lagos, que fue el ideólogo de esa campaña, fue luego presidente de Chile. Por tanto, hay que ser muy, muy firmes, tener una resiliencia bastante acendrada, pero que evidentemente es difícil de pedir. Simplemente no la estamos pidiendo. Simplemente María Corina está dando ejemplo y está diciéndole a sus compañeros allí en Venezuela que hagan lo que ella está haciendo. Mira una cosa, José Carlos. Si esto que comentas es verdad, yo lo que te sugiero, y no tengo por qué creer que no sea verdad, por cierto, Juan Carlos, gracias por lo que acabas de comentar. Pero mira, José Carlos, si esto que estás diciendo es verdad, y repito, no tengo por qué pensar que no lo sea, tienes dos instancias donde probablemente te puedes dirigir más allá, supongo, que de la red de Comando Venezuela, ¿no? Un caso sería, por ejemplo, el de Foro Penal, que es una ONG que está recopilando todas estas cuestiones. Y si tú pudieras demostrar esto, te animaría a que hay algunos canales, estoy pensando, pero evidentemente esto tendría de alguna manera que acreditarse, que yo creo que lo podrían en determinadas condiciones reproducir. ¿De acuerdo? Entiendo lo que estás comentando. De hecho, cuando detuvieron a Freddy Superlano, lo primero que hizo Freddy Superlano fue lanzar el celular, aquí le llamamos teléfono móvil, precisamente para evitar que el régimen utilizase esa información que pudiera tener. Nosotros de esto que estás hablando somos plenamente conscientes. No, pero haz una cosa, no pongas el WhatsApp, no pongas el WhatsApp porque ahí corres un riesgo. Te voy a sugerir otra cosa, ¿de acuerdo, José Carlos? Te puedes dirigir a un canal, por ejemplo, te puedes dirigir al canal F98, ¿de acuerdo? Mándales un correo electrónico, ¿de acuerdo? Yo en ese canal colaboro, me puedes ver, he salido en varios vídeos, ¿de acuerdo? Pero mejor que lo hagas primero por correo electrónico
más que nada porque también hay que asegurar una cierta seguridad para ti, ¿no? A ver, estamos hablando de una dictadura. No vamos a poner números ni vamos a poner cosas que te puedan comprometer, ¿entiendes? Es que tenemos que tener mucho cuidado con esto, sobre todo por ti, porque nosotros vivimos en una democracia que mal que bien funciona, ¿no? Pero no es tu caso. Entonces, te sugiero eso. Si tú mandas un correo electrónico y vas a encontrar el link en YouTube explicando esto, pues podemos valorar a ver qué podemos hacer. Pero precisamente por eso, José Carlos, por eso te estoy diciendo que mandes un correo electrónico y no un WhatsApp, porque no queremos que corras ningún riesgo, ¿sabes? Entonces, hazlo de esta manera. Yo, en cualquier caso, me pondré en contacto con la persona que gestiona el canal para comentarle, ¿de acuerdo? Y si el vídeo nos puede llegar, te puedo asegurar que estamos muy sensibilizados con esta, ¿de acuerdo? Y si podemos ayudar, lo vamos a hacer. Pero claro, tenemos que hacerlo de una forma, primero, rigurosa y, sobre todo, salvaguardando la seguridad de quien lo envía. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si querías añadir alguna otra cosa, Juan Carlos, antes de terminar. No, creo que no, solamente gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. Y nada, pues comentar esto. Yo, por supuesto, seguiré en contacto con todo lo que vaya sucediendo. Para nosotros, defender la democracia en Venezuela y en todas partes es un compromiso y ahí seguiremos, ¿de acuerdo? Entonces, nada, como he dicho otras veces, un abrazo al pueblo venezolano que está luchando por su libertad. No voy a hacer despedida porque con el drama que estáis pasando estos días, pues me parecería fuera de lugar. Y eso, reiterar un abrazo y seguimos en contacto. Venga, y a ti también, José Carlos.